Queridos hermanos y líderes juveniles, quiero felicitarte porque eres parte de los más de 300 líderes que tomaron la decisión de empezar a prepararse y empezar a capacitarse para poder hacer un mejor trabajo por nuestros niños y jóvenes. Es un privilegio estar trabajando este hermoso material. Sí podemos conservarlos en la iglesia. Y el capítulo número 3 es bien importante. Necesitamos una iglesia en la que participen los jóvenes. Y debemos de encontrar un balance muy importante entre lo que significa ofrecerle al Señor un culto de adoración bien preparado, bien concertado, y lo que significa darle participación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Saben, yo llegué a la iglesia muy joven y recuerdo que me asignaron la primera predicación. No tenía ni idea cómo preparar un sermón, pero me dieron la oportunidad de ir a predicar a la iglesia de la fe. Recuerdo, quedaba más de 2 horas de Bucaramanga y un hermano muy querido, el hermano Jaime Castro. Cuánto quisiera yo que en todas nuestras iglesias en Bogotá hubieran hermanos como Jaime Castro, y estoy seguro que los hay. El hermano Jaime Castro me dijo: Ludwig, yo lo llevo a usted a donde va. Era a 2 horas, él tenía un taxi. No era muy versado en la forma de expresarse, pero él dijo: yo lo llevo a usted. Yo era apenas un jovencito y él estuvo dispuesto a acompañarnos. Nos fuimos a la iglesia. Llegamos allí, yo no tenía ni idea. La iglesia se llamaba La Fe. Yo dije: debe ser una muy buena iglesia, porque sí, es La Fe. Pero cuando llegué era una iglesia apartadísima. Era una iglesia pequeña, me dijeron. Y cuando llegamos me encontré con la noticia de que el hermano que era el líder de la iglesia estaba con su esposa y tenían como unos 8 hijos, y prácticamente ellos eran la iglesia, pero habían tenido una dificultad familiar y solo había una persona en la iglesia. Recuerdo que ese día fue mi primera experiencia de predicación. Allí estaba sentado a un lado el hermano Jaime Castro, al otro lado el otro hermano, pero yo recuerdo la manera maravillosa como el hermano Jaime Castro me motivó a mí, me animó, me incentivó para yo sentirme importante como un joven de la iglesia. Saben, nosotros necesitamos hacer sentir importante a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Qué importante es que un niño pueda participar del programa de la iglesia, que él pueda ser el que anuncia un himno, que él pueda ser el que predica, que él pueda ser el que canta. Quizás no lo va a hacer de una manera excepcional, como lo hiciera alguna persona muy preparada, pero el impacto que nosotros como iglesia vamos a hacer en el corazón de ese niño va a ser fantástico. Lo que él va a sentir en su corazón, y lo digo con conocimiento de causa. Ese momento fue muy especial para mí. Y tengo una segunda anécdota, porque qué mejor que hablar de nuestra propia experiencia como joven, que hoy me permite, al pasar los años, continuar fiel, continuar con el deseo de ser fiel al Señor. Me asignaron otra predicación en una iglesia que se llamaba Arenales, como a 1 hora de Bucaramanga. Preparé mi sermón a mi modo, no era un experto, y cuando llegué a la iglesia, el líder de la iglesia me recibió y me dijo: hermano, disculpe, es que usted no va a poder predicar porque aquí está el pastor Vargas, que es el director de mayordomía, y va a tener un programa. Saben, hermanos, en ese momento yo me llené de valor. A mi modo había preparado el sermón y yo le dije al hermano: hermano, me da pena, yo viajé desde Bucaramanga hasta aquí y yo voy a predicar. Saben, ahora años después yo entiendo qué pasó ese día. Ese día el anciano entró y yo lo que pude ver en ese momento fue solo que él salió y me dijo: listo, hermano, ya hablé con el pastor y usted va a predicar. Pero ahora, años después y ahora trabajando este material, entiendo qué pasó. Entiendo que el pastor Vargas, allá en Bucaramanga, aunque era el departamental de mayordomía, él entendía lo que significaba un joven en la iglesia. Entendía lo que significaba incentivar a un joven en la iglesia. Porque él pudo perfectamente haber dicho: no, dígale al hermano que yo tengo el programa, que se regrese, que no va a predicar. Pero él comprendió mi necesidad como joven. Me abrió el espacio. Y yo creo que no fue un buen sermón, la verdad. Eran de mis primeros sermones, pero yo lo hice, me paré, el pastor se sentó en la primera fila a escuchar mi sermón y saben, yo me sentí importante para Dios, me sentí importante para la iglesia. Y necesitamos en nuestras iglesias más pastores Vargas, que estén dispuestos a creer en el joven, a entenderlo, a comprenderlo, a animarlo, a motivarlo, porque yo creo que esas experiencias que les comento marcaron lo que iba a ser mi vida como un predicador de la palabra de Dios. Este lindo capítulo nos invita a que demos participación a los jóvenes, a que permitamos que ellos se sientan que son la iglesia. Ellos no son solamente un complemento para la iglesia. Todo niño, todo adolescente y todo joven son la iglesia. Ellos son la iglesia, son parte de la iglesia.
Y por eso, aunque es importante desarrollar festivales de talento infantil y todas estas actividades, el niño no debe sentir, ni el joven ni el adolescente debe sentir que solo es un evento. Ellos deben sentir que son parte de la iglesia. Cierto día tenía la predicación en la iglesia de Fontibón y cuando iba a pasar a plataforma, el hermano Jorge Guzmán se me acerca y me dice: pastor, discúlpeme, ¿a usted le incomoda que lo acompañen niños a plataforma? Tengo 4 niños preparados para que pasen con usted a plataforma. Cuando él me hizo la pregunta, yo me impacté. Y saben, me preocupa que me haya impactado, porque es que eso debe ser normal, debe ser natural. Y entonces alguien que estaba cerca preguntó: hermano, ¿es que hay día del niño? ¿Es que hay algún evento de niños? No, no había nada, era un día normal. Y ese día el hermano Jorge Guzmán me dijo: pastor, para mí es importante que los niños también participen de la plataforma, que ellos puedan sentirse como son parte de la iglesia. Y eso va a hacer un cambio profundo en su manera de ver las cosas. Ellos van a entender que no es solo un evento lo que los involucra, sino que ellos permanentemente son parte de la iglesia. Tristemente, ese bajo nivel de participación hacen que ellos gradualmente se vayan separando de la comunión con la iglesia. ¿Saben? No es solamente cuando un niño ya deja de participar en la iglesia, cuando ya perdió la comunión. Puede ser que en tu iglesia ya hayan niños, adolescentes y jóvenes que están sentados en las bancas aparentemente en culto, pero ya están perdiendo su comunión con la iglesia y con Dios. Así que nosotros tenemos un gran desafío. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que darles participación, creer en ellos. Qué importante es que nosotros pongamos a un diácono con un niño también para que pueda recoger la ofrenda, que lo acompañe, que lo forme. Eso se llama el proceso de mentoría, que lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Pero tú tienes que hacer, tú eres a partir de hoy un responsable en hacer que en tu iglesia el niño se sienta parte de ella. No es solo para día especial que él participa. El niño tiene que sentirse parte de la iglesia. Así, de esa manera, él va a anhelar, va a querer estar más comprometido con la iglesia. Es más, cuando hablen de la iglesia, él va a sentir que están hablando de su iglesia y la va a defender, la va a amar, se va a enamorar de su iglesia. Tenemos también que involucrarlos en las reuniones, en las actividades. El manual de iglesia dice que tiene que haber por lo menos un anciano joven en cada iglesia. Así que si tú eres un líder de iglesia, recuerda esto. Tenemos que incentivar, creer, confiar, animar, fortalecer y orar por los niños y los jóvenes para que ellos vayan formando un liderazgo. Las estadísticas en la iglesia americana no son muy diferentes a las nuestras en nuestro país. La iglesia está envejeciendo y nosotros necesitamos, mediante un programa de mentoría, de formación, de orientación, ir confirmando el liderazgo de los niños, los adolescentes y los jóvenes que han de sostener a la iglesia. Qué importante es que nosotros los incentivemos, que hagamos grupos de confraternización, actividades de servicio a la comunidad, que podamos permitir que el niño se sienta útil en la iglesia, que se enamore del mensaje de Dios, que guarde el mensaje de Dios en el corazón. Todas estas cosas son muy importantes. Y también este capítulo que nos abre la participación en la iglesia da un punto muy importante que no quiero dejarlo por fuera. Necesitamos preparar, capacitar y orientar a las personas que tienen el escenario para compartir la historia de los niños cada sábado. Qué importante es que tú te puedas capacitar. Hay muchas maneras de hacerlo, hay materiales a través de la red que tú puedes indagar para poderte preparar y poder hacer que el niño capte la atención, que la historia tenga un propósito, que él pueda concentrarse, que él pueda aprender. Necesitan nuestros niños y jóvenes participar en la iglesia. Tu desafío es que tienes que hacer que en tu iglesia local los niños no hagan parte de un evento, sino que hagan parte permanente de todo el proceso que ellos tienen que seguir para sentirse que ellos son la iglesia. Quiero, para terminar, obsequiar este libro que ya les había mostrado. Este libro se llama Algún día te reirás de esto. Este está enfocado quizás para las damas y queremos obsequiarlo para el primer grupo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La primera persona que nos llame o nos escriba un mensaje de WhatsApp al 310-200-1038 y nos cuente qué va a hacer en su iglesia para cambiar este aspecto, va a recibir este libro. Que Dios te bendiga y esperamos que podamos seguir conectados con esto. Vamos a estar regalando más materiales, vamos a estar desafiándolos para que ustedes puedan hacer parte de este lindo trabajo. Que Dios los bendiga.